De acuerdo, entonces ven que ya me vine para PyCharm y lo que vamos a hacer entonces es crear un archivo nuevo donde vamos a trabajar con archivos, ¿verdad? Entonces voy a utilizar el mismo proyecto que hemos estado utilizando en las clases anteriores, que es el de práctica 5, y aquí adentro voy a crear un archivo de Python nuevo que se va a llamar archivos 01. ¿Ok? Entonces vamos a crear un archivo nuevo de Python y aquí voy a colocar en este programa se crean archivos de texto, se crean y manipulan archivos de texto y voy a poner aquí entre paréntesis .txt para recordar siempre pues que esa es la extensión de los archivos de texto. Luego voy a colocar por acá se crea el archivo, se le escribe información y luego se lee esa información. Ok, entonces vamos a hacer las tres cosas en el mismo programa, básicamente. Como siempre voy a indicar quién es el que programa el archivo, que soy yo. Luego voy a poner por acá la fecha. Yo lo estoy haciendo el 1/11 del 2020. Y finalmente vamos a poner la versión. Que esta es la versión 01. Ok, entonces vamos a iniciar. Para crear un archivo en Python nosotros no tenemos que importar ninguna librería, básicamente, sino que utilizamos funciones que ya vienen dentro de la librería estándar de Python. Por lo tanto, no tenemos que importar por ahora ninguna otra librería. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el archivo. Crear un archivo de texto. ¿Ok? Lo vamos a crear porque el archivo no existe todavía. Entonces, lo vamos a crear. Para crearlo, recuerden que entonces vamos a utilizar la estructura with, ¿verdad? Y entre paréntesis por acá vamos a colocar la función open. Open. Vamos a colocar aquí el nombre del archivo que nosotros vamos a crear. Vamos a utilizar el mismo nombre que vimos en la parte teórica, participantes.txt, no se les olvide la extensión del archivo, y lo vamos a crear con modo de escritura porque vamos a escribir en él. Entonces ponemos mode W y luego el control de ese archivo nosotros lo vamos a pasar a una variable. Normalmente el nombre de la variable es el mismo nombre del archivo, entonces yo le voy a poner a la variable participantes. Ok, de tal manera que cuando yo quiera manipular el archivo, yo tengo que hacer referencia a la variable participantes, que es la variable que tiene el control del archivo. Entonces ahora vamos a escribiendo 5 líneas o registros en el archivo. Normalmente en un archivo cada línea es un registro. Por lo tanto, si hablamos de líneas o hablamos de registros, pues estamos hablando casi que de lo mismo. Y para escribir, entonces nosotros utilizaríamos la variable participantes y utilizamos el método write,
¿Qué es lo que vamos a escribir en esa primera línea? Bueno, vamos a escribir una cadena de texto. Y esa cadena de texto nosotros la definimos, es decir, nosotros definimos el formato de esa cadena de texto. En este archivo yo voy a seguir un formato donde la primera palabra va a ser el nombre, ¿verdad? De la persona, que en este caso es mi nombre, Alejandro. Voy a dejar un espacio y voy a colocar otra cosa, que es, digamos, un número, en este caso la edad, ¿verdad? Pero yo estoy definiendo el orden, ¿verdad? Yo defino nombre, edad, después venía el estado civil y después venía el lugar de residencia, que en mi caso es Liberia. Ok, entonces vean que acá yo defino el orden en el que yo salvo la información en el archivo. Yo pude haberlo cambiado, yo pude haber utilizado Alejandro, soltero, Liberia 35, si yo hubiera querido. Es decir, no hay ninguna regla que nos diga a nosotros cómo tenemos que acomodar la información en el archivo. Eso sí, para que el archivo funcione bien, todos los registros que están en ese archivo tienen que llevar el mismo orden. De lo contrario, pues sí, vamos a tener problemas. Pero el orden particular nosotros lo tenemos que tener bien en cuenta. De hecho, uno podría colocar aquí como comentario el formato del archivo o el formato de la información para nosotros recordar siempre cómo es que nosotros estamos acomodando la información en ese archivo, que en nuestro caso sería nombre, espacio, edad, espacio, estado civil, espacio, lugar de residencia. ¿Ok? Eso es muy importante para nosotros, no olvidar cómo es que nosotros estamos acomodando la información en el archivo, en qué orden. Ok, entonces ya una vez que nosotros tenemos la primera línea, para cambiar de línea vamos a incorporar la secuencia de escape /n. No se les olvide, porque si no toda la información en el archivo va a quedar guardada en la misma línea y eso no nos sirve, ¿verdad? Nos quedaría un archivo muy difícil de leer. Esa sería la primera línea. Para grabar o para salvar una segunda línea, que sería un segundo registro, volvemos a utilizar participantes y el método write. Y entonces ahora pondríamos, qué sé yo, Bernardo espacio, digamos 28, digamos casado y vive en, no sé, en La Cruz. Bueno, hay que tener cuidado con las palabras múltiples, ¿verdad? Porque estamos usando espacios para separar las palabras, la información. Entonces mejor voy a poner Avangares, que es una sola palabra. Pues vemos cómo manejamos los demás casos. Voy a grabar un registro adicional y voy a colocar, digamos, Lucía, que tiene 43 años, que es soltera y vive en Bagaces. Ok, secuencia de escape, ¿verdad? Voy a agregar un cuarto registro y ese registro va a ser, vamos a ver, Luisa, de 32 años, casada y vive en Nicoya. Ok, y voy a crear un último registro que va a tener el nombre de Cristina. Vemos que Cristina tiene 60 años, es casada y vive en Filadelfia. Ok,
Entonces ya aquí tenemos estos 5 registros. Estos 5 registros son los que nosotros vamos a grabar en el archivo en este momento. Por lo tanto, cuando ya salimos de la estructura with, entonces la estructura automáticamente va a cerrar el archivo y va a liberar el recurso. Entonces nada más vamos a poner un mensaje print que va a tener archivo creado correctamente. Nada más para avisarle al usuario que el archivo se creó bien. Ok, y ese sería nuestro programa inicial. Vamos a crear ese archivo. Entonces voy a ejecutarlo para que ustedes lo vean ejecutándose esta primera parte. Voy a poner un breakpoint acá y un breakpoint acá para detener el programa y lo voy a correr paso a paso. Ok, entonces vamos a ir a ejecutar paso a paso el archivo. Entonces vean que aquí estamos en la primera instrucción. Entramos a la estructura with. Vamos a crear entonces la primera línea del archivo, la segunda línea del archivo, la tercera, la cuarta y la quinta. Y vean que acá entonces participantes nos va a aparecer como básicamente como un archivo, digamos como el controlador de un archivo. Si nosotros queremos ver el archivo, lo vamos a tener que ir a ver fuera de PyCharm. Entonces vean que cuando ya ejecutamos las 5 líneas y hemos creado los 5 registros en el archivo, salimos de la estructura, el archivo se cierra y ahora ejecutamos el print, ¿verdad? Para indicar que el archivo se creó correctamente. De acuerdo. Entonces, ahora ¿cómo hacemos para ver si el archivo se creó correctamente? Vamos a ir a buscar la carpeta donde está este archivo de programa, que es en el proyecto Práctica 5 en el disco duro. Entonces yo voy a abrir el navegador, voy a ir entonces a buscar el archivo, el explorador, perdón. Entonces vean que entro a la carpeta de PyCharm, de proyectos de PyCharm, entro a la carpeta del proyecto Práctica 5 y vean que entre los archivos que yo tengo acá, que son los archivos de Python, aquí tengo el archivo participantes.txt. Vean que es un archivo de texto y aquí tienen ustedes por la fecha en la que el archivo se creó y el tamaño en kilobytes. Si yo lo abro, yo lo puedo abrir con el Notepad, ¿verdad? Y vean que aquí tengo la información que nosotros acabamos de guardar en ese archivo. Esa información ya no depende de que el programa esté funcionando o no esté funcionando. Esta información ya la tenemos salvada en el disco duro y la podemos leer en cualquier otro momento, que es lo que vamos a hacer más adelante. Ok, pero entonces vean que el archivo se crea y el archivo contiene la información y está ordenado en la forma en la que nosotros lo creamos. ¿De acuerdo? Entonces voy a cerrar el Notepad y voy a volver a PyCharm. Entonces ya vimos que el archivo se creó bien. Si yo vuelvo a ejecutar esta parte de código y vuelvo a abrir el archivo participantes.txt en modo de escritura, esa información se borra, ¿verdad? Que cada vez que abrimos un archivo en modo de escritura o de nada más escritura, la información que tenía antes se borra. Ok, entonces ahí creamos el archivo y aquí más abajo vamos a colocar la parte de lectura del archivo y vamos a utilizar el mismo archivo que creamos anteriormente. Entonces vamos a poner aquí leyendo información del archivo de texto. Ok, entonces podemos incluso copiar este comentario de acá, que es el formato de la información en el archivo, para tenerlo también en cuenta a la hora de leer la información.
Y entonces iniciamos con la estructura with nuevamente. Y abrimos el archivo, ¿verdad? Entre paréntesis le decimos el nombre del archivo, que se llama participantes.txt. Y ahora, como vamos a leerlo, vamos a colocar mode en R. Muy importante, lo vamos a abrir en lectura, nada más. Y el control de ese archivo va a pasar a la variable participantes nuevamente. Podemos usar la misma, pueden usar una diferente si ustedes quieren, no hay problema. Ok, y ya aquí adentro de la estructura with ya tenemos acceso al archivo y tenemos acceso a la información. Lo que yo voy a hacer es ir leyendo el archivo y voy a ir desplegando la información al mismo tiempo. Entonces vamos a crear una lista con etiquetas. Lista de etiquetas para los títulos o para las columnas de la tabla, ¿verdad? Porque vamos a mostrar la información del archivo en una tabla sencilla. Por lo tanto, entonces vamos a colocar etiquetas. Entonces yo voy a crear una lista que se va a llamar etiquetas y le voy a asignar cadenas de carácter. La primera columna, la que se llama nombre. La segunda columna se llama edad. La tercera se llama estado civil. Y la cuarta columna se llama el lugar de residencia. Recuerden que estoy siguiendo el mismo formato con el que yo grabé la información en el archivo, ¿verdad? Para que funcione bien. Ya ahora que tenemos las etiquetas, vamos a mostrarlas en pantalla. Las etiquetas para las columnas. Vamos a mostrar con la función print. Ok, y en print vamos a imprimir con formato y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En la primera columna yo voy a mostrar lo que tiene etiquetas en su posición 0, que es la cadena de caracteres nombre, y la voy a mostrar en 10 espacios, ¿verdad? Que debería ser suficiente para acomodar los nombres que yo tengo aquí. Si ustedes quieren la pueden hacer incluso más grande, digamos 15. Luego vamos a colocar la segunda etiqueta, que sería etiquetas posición 1, que sería edad, ¿verdad? Y la vamos a mostrar, digamos, en 10 espacios. Luego vamos a mostrar etiquetas en la posición 2, que lo que tiene es estado civil, que es una palabra más larga. Bueno, son dos palabras, entonces vamos a dejar 20 espacios, a ver cómo nos va. Y en la última vamos a mostrar etiquetas de la posición 3, que es lugar de residencia, y esa también, como es larga, la vamos a mostrar en otros 20 espacios. Bien, de esa manera estaríamos mostrando los títulos o las etiquetas para las columnas. Y ahora lo que vamos a hacer es leer la información del archivo. Y aquí es donde sí vamos a ocupar el ciclo for, que yo les había mencionado hace un momento. Vamos a crear la variable registro, que recuerden que registro va a tener cada una de las filas del archivo de texto. Entonces sería el registro en participantes, que de nuevo es la variable que me está controlando el archivo de texto, ¿verdad? Y entonces vamos a poner acá mostrando, tomando el registro o extrayendo el registro.
el registro actual. ¿Cómo lo extraemos? Lo vamos a extraer utilizando el método split, ¿verdad? Que nosotros sabemos que cada uno de los registros en nuestro archivo contiene un nombre, una edad, un estado civil y un lugar de residencia. Entonces necesito crear 4 variables acá. Una que se llame nombre, otra que se llame edad, otra que se llame estado, ¿verdad? Que sería estado civil, y otra que se llame residencia. Y esa información lo que tendría es, o la extraemos de registro.split y no le damos nada entre paréntesis, ¿verdad? De esa manera entonces el registro que estamos tomando dentro del ciclo for, que contiene cada una de las filas de la variable participantes o del archivo participantes, se me va a separar en 4 partes y cada una de esas partes me va a quedar en una de estas 4 variables. ¿Ok? Entonces ya una vez que hemos tomado la información la podemos mostrar en pantalla. Mostrando información en pantalla. Y voy a utilizar nuevamente la función print y va a ser muy parecida a la que hicimos arriba para mostrar las etiquetas. Vamos a usar formato y lo primero que vamos a mostrar en la primera parte sería el contenido de la variable nombre, que es un string, y lo vamos a mostrar en 15 espacios, ¿verdad? Igual que cuando mostramos la etiqueta, para que nos queden alineadas. Luego vamos a mostrar edad, o lo que tiene la variable edad, que la vamos a mostrar en 10 espacios. Posteriormente vamos a mostrar lo que tiene estado, que es el estado civil del registro, y sería en 20 espacios. Y finalmente mostramos residencia, la vamos a mostrar en 20 espacios también. Ok, y ya cuando nosotros terminamos, recuerden que esto se va a ejecutar cuantas filas tenga el archivo participantes. Cuando ya se ha mostrado todo esto, vamos a salir del ciclo for y vamos a salir también de la estructura with, porque ya no ocupamos el archivo más. Entonces la estructura tiene que cerrarlo y tiene que liberar ese recurso. Entonces vamos a poner aquí, al salir de la estructura with, mostramos un mensaje. Ok, y ese mensaje, digamos, con la función print va a ser se leyó el archivo completamente. Ok, entonces en este caso leímos el archivo en su totalidad. ¿De acuerdo? Y aquí, si ustedes quieren, pues pueden poner también un input. Presione Enter para continuar, para que la ventana no se cierre de golpe. Ok, entonces ya aquí tenemos el ciclo de escritura y tenemos el ciclo de lectura de ese archivo. Entonces vamos a ir a ejecutarlo nuevamente desde el principio. Ok, y voy a poner entonces los breakpoints acá para que ustedes vean, para irlo viendo paso a paso. Ok, entonces voy a ir a ejecutar el programa desde cero. Ok, entonces ya aquí lo tenemos. Y vamos a ir a crear participantes nuevamente. Participantes ya existe, pero como lo voy a abrir nuevamente en modo de lectura, de escritura, perdón, la información se va a borrar y lo que vamos a hacer es escribirla nuevamente en el archivo. Entonces vamos a escribir los 5 registros que ya teníamos antes y mostramos entonces el mensaje que el archivo fue creado correctamente. Ahora vamos a ingresar al modo de lectura, que es el modo que vamos a ver en este momento. Entonces vean que vuelvo a ingresar
a la estructura with, pero esta vez en modo de lectura. Ok, entonces participantes ahora tiene de nuevo el manejador o el controlador del archivo participantes.txt. Vamos a crear las etiquetas como una lista igual que antes y las vamos a mostrar en pantalla. Entonces vean aquí donde están las etiquetas ya mostradas en pantalla. Y aquí es donde viene la parte interesante. En el ciclo for vamos a crear entonces un registro y ese registro va a ir tomando cada una de las filas del archivo y nos las va a ir desplegando en pantalla. Entonces vean que el registro en la primera corrida toma la cadena de caracteres completa de la primera fila del archivo. Entonces, registro tiene ahora Alejandro 35 soltero Liberia. Donde nosotros los separemos, esa cadena de caracteres me va a quedar separada en 4 partes. Vean que aquí tengo en una primera cadena de caracteres nombre, se llama Alejandro, edad 35, pero vean que es un string, no es un número. Si nosotros quisiéramos utilizarlo como número, tendríamos que convertirlo, ¿verdad? Como cuando utilizamos la función input. Las demás son cadenas de caracteres, ¿verdad? Residencia Liberia, nombre Alejandro, estado soltero y edad también es una cadena de caracteres y tiene un número 35. Entonces vamos a mostrar eso en pantalla. Ok, entonces lo mostramos y vean que aquí me aparece, ¿verdad? Alineado con las columnas. Ahora, en la siguiente corrida del ciclo for, vean que el registro cambia y extrae ahora la segunda fila del archivo. ¿Ok? Entonces separamos esa segunda fila en sus partes, sus 4 partes, y las mostramos en pantalla. Entonces vean que se muestra el segundo registro. Ahora en la tercera corrida cargamos en registro la tercera fila del archivo participantes.txt. Entonces vean que ahora tenemos Lucía 43 soltera Bagaces. Separamos eso en sus partes y las mostramos en pantalla. Entonces vean que aquí tenemos el tercer registro. Luego repetimos lo mismo para una cuarta vez, entonces ahora cargamos el registro de Luisa, lo separamos en sus partes y lo mostramos en pantalla. Y para el quinto registro, entonces cargamos el registro de Cristina, lo separamos y lo mostramos en pantalla. Y ya esas son las 5 filas que nosotros tenemos en el archivo original. Por lo tanto, noten lo siguiente. Vean que participantes aquí tiene el manejador del archivo. Ya nosotros mostramos todas las filas, por lo tanto salimos del ciclo for, salimos de la estructura with y ya ahora estamos fuera de la estructura. Por lo tanto mostramos el mensaje y nos avisa entonces que el archivo se leyó completamente y vean aquí donde están todas las filas del archivo correctamente desplegadas. Ok, y en el último paso pues le pedimos al usuario que presione la tecla para continuar. Nosotros presionamos Enter y el programa sale con normalidad. Pero vean acá que la información se desplegó en pantalla correctamente y el archivo por supuesto continúa existiendo. Si me vengo aquí de nuevo para el explorador y le doy doble clic a participantes, doble clic si ya ustedes lo tienen configurado para que se abra con Notepad, o le dan clic derecho y le dicen Open with Notepad. Vean que aquí está la información que nosotros grabamos en la última corrida del programa. De acuerdo, entonces esta ya es información almacenada de manera definitiva, ¿verdad? De tal manera que esto no se va a afectar en el momento en el que ya el programa deje de existir, ¿verdad? Ya aquí en este momento el programa terminó, ya salimos, pero la información quedó almacenada en el archivo.
Vean que la información todavía existe. ¿Ok? Entonces, esos dos son los procedimientos básicos que vamos a estar utilizando para leer y para escribir información en los archivos, porque de esa manera entonces podemos salvar toda la información que nuestros programas generen, o podemos cargar en nuestros programas información que se creó anteriormente o que alguien creó anteriormente en alguna otra aplicación. Entonces eso va a ser muy útil para graficar o para analizar información ya previamente existente. Ok, entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Pueden ustedes agregarle otras cosas al archivo, pueden ustedes hacer otras cosas con la información aquí leída para que ustedes eventualmente prueben otras alternativas, pero en la siguiente clase entonces sí ya vamos a tratar de manipular archivos ya existentes, ¿ok? Entonces nos veríamos en la siguiente clase. Cualquier duda ustedes me preguntan, igual que siempre, y la idea de aquí en adelante es seguir viendo la parte de archivos y algunas cuestiones adicionales para ir preparando lo del proyecto. Ok, entonces nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.